La verdad es que voy a echar de menos esta higuera. Sé que este es el último episodio, capítulo, programa, no sé cómo lo llamaremos al final. He aprendido dos cosas en estas semanas. Una es por qué se dio todo de esta manera para que se pudiera grabar tan rápido, en tan poco tiempo. Y una de las razones es que venía la primavera y yo me iba a quedar sin voz. Llevo 2 o 3 días que me cuesta mucho sentarme y terminar de grabar este último programa porque me quedo sin voz a menudo, tengo el cuerpo un poco desastrosillo. Y justo teníamos que grabarlo antes de que empezara la primavera, de que explotara aquí delante de mi casa, me llenara de polen y estuviera a punto de matarme. Pero bueno, el Señor nos cuida. Y es sabio y se adelantó a esto, aunque yo no lo había pensado. Pero más allá de eso, hay una cosa que he aprendido y que, no sé, me está haciendo pensar mucho estos días. Yo venía con otra intención, hacer el podcast, sinceramente. Pero he aprendido muchísimo de estos episodios. He aprendido muchísimo de las conversaciones de las que han salido a la luz y habéis escuchado. Y también de las que no habéis escuchado, pero sí dirán alrededor de todo esto. Y de lo que me doy cuenta es que yo no siento este podcast como algo que he hecho, sino como algo que me ha pasado. Y creo que hay una diferencia muy importante entre esos dos términos, porque nada de lo que os he venido contando ha sido pura teoría, sino que ha ido creciendo conmigo, ha ido tomando fuerza, ha ido asentándose en mi vida y han sido enseñanzas imprescindibles para momentos que hemos pasado en estas semanas en mi casa, en mi familia. Es increíble cómo todo ha ido encajando de una manera que no sé explicar muy claramente. A mí me ha cambiado mucho el entender la oración de otra manera, de esa manera, ¿no? Del texto del primer episodio sobre la higuera. Ha sido algo sobre lo que he ido volviendo y regresando una y otra vez durante estas semanas. Y ha sido una pieza vital para mantenerme viva en algunos momentos. También he tenido que aprender lo importante que es esta comunidad, lo importante que es el cuerpo de Cristo, lo importante que es cuidarnos unos a otros. He tenido que esforzarme por deshacer el camino del pensamiento que me lleva constantemente a la vergüenza, a la culpa y el miedo. Y de verdad que me he esforzado por aprender a pensar de otro modo, por aprender a creer de otro modo, y en lo poquito que he podido comprobar funciona y es impresionante lo bien que funciona. Abandonar el sendero de la vergüenza y de la culpa y caminar por el sendero del amor y de la paz. Y dices, parece una tontería, parece un mensaje de azucarillo, pero lo que te cambia el día, ¿eh? Y lo que te cuesta desengancharte de la culpa. Pero bueno, en fin, eso ya lo dejaremos para otros podcasts un poquito más adelante, porque es algo sobre lo que tenemos que reflexionar mucho, ¿eh? Ha habido algo que me ha enseñado que poner la fe en el éxito, en la fama, en la de otros o en la que yo esperaría tener o esperase, que no espero porque no merece la pena, pero darme cuenta de que no merece la pena y de que si uno se fija realmente en el mensaje de la Biblia y del Nuevo Testamento sobre todo, el mensaje no está en el éxito sino en el sufrimiento, y no vas a negar eso. Ya sé que a nosotros no nos apetece a ninguno sufrir y que la búsqueda del éxito y de la fama en nosotros o en los demás en realidad es otra forma más de intentar huir de ese sufrimiento que no entendemos. Pero hay que aprender a entender el sufrimiento. Estoy grabando este podcast justo después del Domingo de Resurrección de esta Semana Santa y ayer todo el mundo estuvo hablando de Jesús resucitado y no escuché a tanta gente hablar de ese sábado negro, oscuro y muerto. El sábado más muerto de la historia de la humanidad. En fin, nos cuesta mucho entender el sufrimiento y es algo que también tenemos que aprender a pensar. Yo también he aprendido mucho sobre mis límites, sobre mis relaciones, sobre cómo mis traumas, el poder recuperarme de ellos, el no conformarme como estar rota, no es algo solamente que a mí me va bien y en lo que yo me puedo empeñar, sino que es algo en lo que Dios implica a través de la santidad que pone en nosotros. Eso también es algo muy importante.
Pero todo eso lo he estado viviendo, queriendo o sin querer. He estado viviendo el peligro del cansancio, el peligro de no tener una buena teología del descanso. Lo estoy sufriendo ahora mismo en mi cuerpo, porque ha llegado un momento en que mi cuerpo ha dicho que no da para más, que está harto de la primavera y del polen, que está harto de sentirse enfermo y he necesitado descansar. Y como yo no quería descansar, el Señor se las ha apañado para hacerme descansar. Y ahí nos estamos peleando un poquito, de buenas maneras, porque luego Él es amable, pero es implacable conmigo. Por eso os digo, no es algo que he hecho este podcast, es algo que me está pasando, que me ha pasado y que no puedo evitar. No os daréis cuenta, pero mis estornudos están oportunamente editados y fuera del podcast, pero en fin. Llego hasta aquí, ya no sé, con esta sensación de que yo quiero repetirlo, yo quiero volver a vivir esto. Y no se tiene por qué acabar, la vida cristiana es esto al final, ¿no? Pero no sé, quería hablar de esto al final, ¿no? Decir como, bueno, pues voy a ofrecer algo más. Y en realidad no es algo que yo estoy ofreciendo, es algo que estoy recibiendo. Sabéis bien cómo es el título de este podcast, se llama Bendecid y no maldigáis. Y ese es un versículo de Romanos 12. Y ha habido una cosa que me ha sorprendido muchísimo. Y es que cuando uno lee este versículo solo, pues ya está, pues es un versículo, lo aplicas, lo lees, lo entiendes más o menos. Pero si lees el resto del capítulo, resulta que el viaje que hace Pablo, dándote esas pequeñas instrucciones, entre comillas, que ya sabemos que la Biblia no es un manual de instrucciones, pero justamente aquí en Romanos 12, pues hay una parte que tiene como instrucciones, consejos, es muy, muy claro, muy, muy directo, no se anda por las ramas, ¿eh? Y resulta que el viaje que hace Pablo acerca de lo que es una vida cristiana sana y santa tiene mucho que ver con el viaje que he hecho en este podcast un poco inconscientemente, os lo digo en serio, yo no lo he planeado, yo no sabía que esto estaba aquí hasta el final, hasta que no grabé todos los otros capítulos, no me puse a hacer la escaleta de este último y de repente me encontré con que todo está aquí. El dejar de ofrecer sacrificios a los falsos dioses, lo de la vergüenza, la culpa y el miedo, porque nosotros somos el sacrificio vivo. Y tenemos que entenderlo desde esa perspectiva, ¿no? Qué miedo, qué vergüenza, qué culpa va a haber cuando nosotros somos el sacrificio vivo, no tenemos que sacrificar nada. Que Dios nos quiere vivos, nos quiere santos, nos quiere felices, es algo maravilloso. Pablo también está hablando aquí de transformar nuestra mente para ver más allá de lo que nos dicen, que esa mente nuestra clama por ser renovada, que lleva a un bien agradable, a un buen fin. Es algo genial, ¿no? También dice exactamente, no pienses de ti más de lo que eres, para que no caigamos en la arrogancia, ¿no? En la arrogancia hacia nosotros mismos o hacia otros, en ese ansia de poder que nos aleja directa y radicalmente de cualquier objetivo que tenga Dios para nuestra vida. Y habla constantemente de que somos un cuerpo, de que nosotros somos una comunidad que se nutre unos de otros, que se necesitan unos a otros, y lo somos en medio de una sociedad que está rota. La Iglesia de verdad es una muestra de cómo en Cristo podemos funcionar de otra manera, de una manera mucho más sana unos con otros, de cómo podemos ser esa sociedad ideal que Dios pensó que fuéramos en el Edén y que luego nos lo cargamos todo. Creamos o no en el pecado original, que eso es para otro tema. El hecho es que la sociedad no funciona, pero la Iglesia, si la dejamos que realmente sea un cuerpo, si dejamos que realmente Cristo esté en la cabeza, cuando eso funciona bien, nos damos cuenta de que es un refugio maravilloso para nosotros, para todo el mundo. Y es una señal de que las cosas pueden ir bien, incluso aquí, de que realmente ese reino ha venido a nosotros. Ay, pero lo que más me llama la atención de este pasaje de Romanos no es solamente cómo llegas hasta bendecid y no maldigáis, como la conclusión de todo esto, sino que no hay una única forma de ser cristiano ni de hacer las cosas que te hacen ser cristiano. Te da las ideas, pero no te dice exactamente las formas, excepto en esto. Bendecid y no maldigáis. Lo dice con un montón de cosas antes. Dice, sed sinceros, aferraos al bien, amad, respetad, honrar, alegraos en la esperanza, sed pacientes en el momento malo, perseverad en la oración.
Y entonces es cuando dice bendecid y no maldigáis. Hay esa pequeña lista de consejos, de normas, de acciones muy concretas que podemos hacer y termina con esa. Y sobre todo dice bendecid especialmente a quien os persigue. Y me encanta este versículo, me encanta esta parte. No creáis que sois los únicos que sabéis. Sin duda, es que parece mentira, pero esto es lo que yo he aprendido estas semanas. No venía con la intención arrogante de decir, voy a enseñar esto más que nadie, sino venía con la idea de compartir una parte del viaje que yo he hecho durante muchos años y de repente soy yo la que aprendo y soy yo la que me tengo que esforzar por poner estas cosas en práctica. Porque no soy la única que sé, porque yo no sé en soledad, yo sé en la comunión con el resto del cuerpo, de mi cuerpo, que es el resto de la iglesia. Pero bueno, venía a hablaros de que todos estos consejos de Romanos 12 son muy, muy concretos y los entendemos muy bien. O sea, solo hay que leerlo, ponerse delante de Dios y decir, bueno, venga, ilumíname, dime cómo se hace, ponme retos, ponme desafíos y ya está, comprometerse a eso. Pero tenemos estas palabras de las que hemos perdido el significado y el uso, totalmente, no sé vosotros, pero a mi alrededor es muy así, o sea, es muy lenguaje evangélico, lenguaje de iglesia, pero es porque nosotros hemos querido que lo sea, pero en realidad bendecir y maldecir son conceptos que no tienen tanto que ver con la jerga evangélica, sino con una realidad espiritual de la que poco a poco nos vamos alejando sin querer. Bendecir y maldecir es algo muy sencillo de entender y muy fácil. Yo os lo explico. Ha habido mucha gente que me ha acompañado en el proceso de aprender a ser discípula, de serlo, de crecer. Y una de esas personas me enseñó una vez qué era bendecir. Y lo hizo, me lo dijo en la urgencia de un momento muy horrible. Y es verdad, cuando se nos perseguía, cuando había un problema muy difícil de resolver con una persona cuya salud mental no estaba del todo en su sitio, pero de la que dependíamos, en cierto modo, de quien no nos podíamos alejar y necesitábamos que esa persona se centrase y sobre todo dejase de comportarse de esa manera tan errática y dejase de perjudicarnos de una manera tan particular. Y yo no sabía qué hacer y lo comenté con esta amiga y con esta hermana y ella me dijo, bueno, pues cuando se nos persigue, cuando se nos maldice, lo que se hace es orar por esa persona y bendecirla. Y yo me quedé como diciendo, ¿así? Claro, y me citó Romanos 12, me citó este versículo. Bendecid y no maldigáis. Pues ya está, eso es lo que hay que hacer. Y me quedé como, eso, y ya está. Y entonces dije, bueno, voy a probar. Hace ya bastante tiempo, ¿no? Es raro porque dices, pero ¿cómo bendices? Pero ¿cómo se bendice? ¿Para qué se bendice? O sea, es como, nunca lo había hecho, yo nunca había dicho bendito seas, porque como era lenguaje de iglesia, lenguaje viejo, no sentía que yo tuviera la necesidad de hacerlo, pero entendí perfectamente que esa era la solución a ese problema y empecé a orar por esa persona y a bendecirla. Sencillamente eso, ¿no? A decir, bendita seas, a decir, te bendigo en el nombre del Señor, a orar bien. Ahora os explico eso, ¿no? A decir cosas buenas de ellas. ¿Y sabéis qué pasó? Pasaron cosas muy raras. Resulta que esa persona dejó de presionarnos, dejó de maldecirnos, dejó de perseguirnos. La situación se relajó completamente. Yo también me relajé muchísimo. Conseguimos resolver aquel conflicto, pero no es que lo consiguiéramos resolver, se resolvió solo. Dios ya estaba en marcha para resolver ese conflicto, pero la obsesión de aquella persona nos lo estaba complicando todo y sencillamente desapareció el problema. De la noche a la mañana, se fue. No puedo explicaroslo de otra manera porque no hay otra historia, fue así. ¿Es raro? Sí. ¿Estamos acostumbrados? Por supuestísimo que no. Pero fue como un desafío. ¿Qué pasa si empiezo a bendecir a todo el mundo con el que me cruzo? ¿Qué pasa si empiezo a bendecir a la gente que me cae mal? Y entonces me di cuenta de que la que estaba cambiando era yo. Me acostumbré a bendecir. Y no quiero decir con esto que esté del todo acostumbrada y que lo haga siempre súper bien. No, siempre tengo que mejorar y hacer las cosas mejor. A veces se me olvida demasiado. Pero sí es verdad que me acostumbré a bendecir, literalmente. Es decir, hablar bien, desear bien.
Muchas veces no solamente en nuestras fuerzas, en nuestro deseo, sino también con ese amor de Dios. Los otros también son hijos de Dios. Los otros también son imagen de Dios. Tienes que verlos así, tienes que ver las cualidades buenas que Dios ha puesto en ellos y hablar sobre esas cualidades buenas, sean las que sean. Tienes que mirar con ojos un poquito más espirituales y menos con tu agonía y con tu estrés y con tu cabreo eterno en esta sociedad en la que vivimos, esta crispación constante. Y cuando aprendes a bendecir a los demás, te das cuenta de que el primer bendecido eres tú. Y ocurren otras cosas. Por ejemplo, no soportas los programas de cotilleos de la tele, ni las revistas del corazón. Es algo que me pone muy nerviosa. Tampoco me gusta tanto ver las noticias. No sé, acostumbrarme. He perdido la costumbre de ver las noticias porque tengo la sensación de que todo es maldición. Es decir, todo es maldecir, todo es hablar de lo mal que está todo. Se habla muy poco del bien que hay por ahí. Intento estar informada, pero también aprendí que podía alejarme de la maldición constante y no pasaba nada, no se iba a caer el mundo, ¿no? De hecho, sigo aquí, sigo viva. A lo mejor no es la mejor solución, yo no se lo recomiendo a todo el mundo, pero para mí fue una bendición decir, me acostumbro a bendecir al resto de personas y ya no tengo ganas de estar maldiciendo a nadie, ya no tengo ganas de estar enfadada con nadie ni enfrentándome. Poco a poco es como esa rueda va girando y te va llevando en la dirección en la que Dios quiere que vayas. Y ya te cuesta mucho dar la vuelta a esa rueda y que vuelva en la otra dirección. La bendición es un camino que uno decide seguir en honor a Dios y en honor a Cristo. Es el amar al prójimo, es el aprender a hacerlo. No que lo sepas hacer, sino que empiezas a hacerlo bendiciendo en vez de maldiciendo. Y te das cuenta de cómo todo cambia alrededor. Sobre todo pasa una cosa, cuando empiezas a coger la costumbre de bendecir a la gente, no hace falta que lo hagas en público, porque no tienes que alardear delante de nadie. Lo haces en privado, en tu casa, en silencio, cuando estás a solas con Dios, bendices a la gente en silencio en tu casa y las cosas cambian. Pero yo creo que esa bendición es una de las maneras que tiene Dios de santificarnos. Y es una manera muy clara, si nos acostumbramos a bendecir, de detectar enseguida que te estás equivocando. Es como una especie de llamada de atención del Espíritu Santo. Te estás desviando de este camino, te estás volviendo otra vez a la crispación, al mal humor, te estás dejando llevar por toda la ira y todos los demonios, porque te estás olvidando de bendecir en vez de maldecir a la gente. Y es lo que decía en el primer programa. Cambiamos nosotros, pero cambia la realidad. No sé explicarlo, yo no sé cómo sucede, pero sucede. Y no sé, solamente quería dejaros no sé, aquí no nos escucha nadie, voy a deciros una cosa en secreto. Por eso a veces insisto mucho, sobre todo en redes sociales, pero huid de los predicadores que solo saben maldecir. De hecho, huid de los predicadores que maldicen, en general. Quien dice predicadores, dice youtubers, dice pastores, dice líderes, dice cualquier gente que tenga un poquito de, no sé, autoridad, pero que ves que se pasa el día maldiciendo a los demás, esa es una señal de que no están donde deben de estar. Pero esto que quede entre nosotros, las decisiones de cada uno y allá lo que haga con su vida. Pero bueno, yo no sé a qué conclusión llegar con todo esto. Os he contado muchas cosas en este podcast, no sé si ha quedado muy claro. Yo la verdad es que no estoy segurísima de muchas cosas. Pero cuando no sé qué hacer, bendecir funciona. A veces no sabes orar por una situación. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a alguien que está pasando por una situación mala? No tengo ni idea. A veces no sabes qué pedir, no sabes qué va a ser lo mejor, pero bendice a esa persona. Bendice para que el bien llegue a su vida, para que la paz llegue a su vida. Acuérdate de salmos y ora sobre ellos bendiciendo a esa persona. Ya sabéis, por ejemplo, ese Salmo 23 me gusta mucho. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Pues ya está, esa es una bendición fabulosa para alguien. Y a veces no hace falta hacer nada más, ¿no? A veces nos hemos empeñado en que maldecir es decir palabrotas. Por favor, no seamos tan simples. ¿De cuántas personas hemos conocido que hablamos mal de ellas?
No quiero decir nada, pero llevo muchos años en terreno evangélico y yo creo que he escuchado hablar mal de todo el mundo, ¿eh? Sin exagerar. De todo el mundo del que me han hablado, en algún momento de mi vida he escuchado hablar mal. Estamos muy acostumbrados a maldecir, a expandir chismorreos, a avisar del mal de los demás. Y a lo mejor hay otra manera de hacerlo. No estoy muy segura. Yo voy a dejar un mensaje final del podcast, de este episodio tan raro. Se nos dice constantemente que tenemos que cambiar el mundo, que nosotros somos capaces de hacerlo. No sé. Llegas aquí y dices... tengo la sensación de que quiero cambiar el mundo, de que tengo ganas de arreglarlo todo, de hacer que todo solucione. Lo siento, voy a ser sincera contigo. Nadie puede arreglar el mundo, no se puede hacer, el mundo está roto. No se puede arreglar. Pero puedes cambiar tú. Sé que esto también suena muy a mensaje de azucarillo, me vais a perdonar. Pero en fin, no me refiero a si te lo propones puedes cambiar, sino, oye, ese Dios que lo ha dado todo por ti, que ha dado a su Hijo, que ha cambiado la historia de la humanidad para alcanzarte, para llegar a ti, para darte una paz y un amor sobrenaturales que están por encima de cualquier problema de esta sociedad rota. Ese Dios maravilloso te ha dado herramientas como la oración, como la bendición, como el aprender a leer su Biblia de una manera sana, acompañada, que te abra los ojos de muchas cosas. Y sucede, como dijimos en el primer programa, sucede que cuando tú aprendes a orar, el primero que cambias eres tú. Y cuando cambias tú, cambia la realidad. Y es algo raro, es algo que ocurre y es algo raro. Y esta primera temporada yo quería hablar de esto, de... bueno, ¿qué pasa con esta vida de iglesia que a veces llevamos que no nos deja vivir cerca de Jesús? ¿Qué pasa si nos alejamos un poco de las costumbres, de las maneras, de las formas en la que hemos hecho todo siempre y nos acercamos más honestamente a las maneras en las que Jesús se nos muestra y nos pide que le sigamos? ¿Qué ocurre cuando hacemos eso? Pues ya os digo yo que cuando empezamos a hacerlo, cambiamos nosotros y cambia nuestra realidad. Y no digo que se vaya a solucionar el mundo, ni que se vayan a acabar todos nuestros problemas, porque no es eso lo que ocurre, pero cambian las cosas, cambian de otra manera. Y no lo digo por mí, lo digo porque creo que en la enseñanza que dio Jesús a los discípulos delante de aquella higuera seca, sigue siendo válida hoy. Aprende a orar para mover los montes. Entiende que puedes orar para mover los montes. Y te darás cuenta de que todo lo demás ya no tiene tanta importancia. A lo mejor nos empeñamos en cambiar el mundo porque nos da la sensación de que es lo único a lo que podemos aspirar, pero siempre he pensado mucho en esto. Si realmente fuera lo único a lo que podemos aspirar, ¿por qué Jesús dijo que nuestro tesoro está en el cielo? Si realmente tuviéramos que esforzarnos por cambiar todas las cosas que están mal sobre la tierra y hacer que todo el sistema funcionase perfectamente, ¿por qué Jesús sigue insistiendo en que los tesoros no están aquí sino allá? Y con esto no quiero decir que no haya que buscar la justicia en este mundo, ni mucho menos, que nadie me malinterprete, pero sí quitarnos esa obsesión, esa ansia, esa inseguridad de tenemos que cambiar el mundo, es nuestra responsabilidad cambiar el mundo. No lo es y no lo vamos a conseguir. Así que, ¿qué puedes hacer? Pues no sé. Piensa en alguien que te esté dando problemas o que te preocupe y bendícelo. Ya está. Empieza por ahí. Que a lo mejor la montaña que tienes que mover es esa. El que esa persona encuentre una manera de conectarse con Dios en su vida. Conectarse mejor o conectarse por primera vez y te deje de hacer la vida tan imposible, por ejemplo. O bendice a ese familiar tuyo al que no puedes terminar de entender o con el que tienes una relación rota. Y a lo mejor la relación va a seguir rota durante otros 20 años, pero yo qué sé, tú ganas mucho empezando a bendecir a los demás. Haz todo lo que dice en Romanos 12, pero sobre todo acuérdate de bendecir. Acuérdate de dejar de maldecir, de salir de esa dinámica, que tiene mucho que ver también con lo de la culpa y el miedo. Bueno, en fin, ya sabéis. Son cosas para las que hace falta una reflexión larga. No sé por qué necesitaba terminar esta primera temporada hablando de eso.
A veces, no sé, me he encontrado con mucha gente que está muy disgustada con cierta vida de iglesia, con cierta forma de la iglesia, que está muy empeñada en cambiar las formas, en cambiar la forma de ser de la gente y yo lo siento, yo ya he dejado ese camino, pero me he acostumbrado a bendecir. No a todo el mundo, no siempre. A lo mejor tendría que hacerlo más, yo también la verdad es que tendría que hacerlo más. Pero bueno, voy a terminar con esto. Siento haber divagado tanto. Siento que esto no haya sido un podcast muy tradicional, que más bien sea como un WhatsApp, un audio de WhatsApp muy largo. Perdón. Pero espero que todo el que escuche esto, de alguna manera esa bendición de Dios que yo os dejo aquí, para vosotros os llegue, os bendiga, os anime, os consuele, os dé justo lo que necesitáis en este momento. Sea paz, sea ánimo, sea ganas de trabajar, sea energía o sea necesidad de descanso. Que esa bendición llegue en este momento para vosotros, en este momento que lo estáis escuchando. Posiblemente haré otra temporada cuando acabe la primavera y ya no me esté muriendo de la tos. Si el tiempo lo facilita, serán unos meses. Y hasta aquí dejo esta larga charla que hemos tenido durante varias sesiones. Y espero que nos podamos volver a escuchar pronto. Hasta luego.